amigos de Lo Dije en el 8.4, aquí nos encontramos en este espacio donde solamente personalidades de la comunicación se hacen presentes. Y hoy hay una muy especial. ¿De quién se trata? Vamos a ver. Originario de la Ciudad de México, egresado de la licenciatura en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como chivermano de corazón. Nuestro invitado cuenta con una trayectoria destacada de más de 40 años en los micrófonos. Redactor y reportero en Televisa Radio, así como jefe de información en cadenas como MBS Deportes, Cablevisión y Fox Sports México. Además de ser reportero, comentarista y narrador en Televisa Deportes. A su vez cuenta con asistencia y comentarios en varios mundiales de fútbol, al tiempo que hizo lo mismo en un sinnúmero de peleas boxísticas de título mundial. Por si fuera poco, ha prestado su voz a la cadena DAZN y actualmente nos deleita semana a semana con sus conocimientos en el deporte de los puños bajo la marca de Multimedios. Está con nosotros Eduardo Camarena. Sí, en efecto, es don Eduardo Camarena, Lalo Camarena. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Bien, bien. Un gusto que andes por acá. El amigo. gusto Muchas es gracias. mío, José Manuel, aquí como siempre saludándote. Hacía mucho que no nos saludábamos en persona, pero un rato. aquí a la orden y con mucho gusto. Gracias por tu tiempo, por tu amistad, mi Lalo, por estar aquí con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar, si te parece, mi Lalo, acerca de cómo te llama la atención el llegar a los medios de comunicación, porque sabemos que tienes herencia en cuanto a los deportes, pero platícame, ¿en qué momento decides que el micrófono y los deportes en específico es el camino? Por favor, Velasco. Pues mira, yo estudié periodismo en la universidad, ¿no? En la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues al estudiar periodismo, pues lógicamente la pretensión era trabajar en algún medio de comunicación, escrito, electrónico, lo que fuera. Y empecé como muchos compañeros, ¿no?, de mi época, en los años 80. Empecé como redactor de la XX, de la XCW, que eran parte del grupo Televisa. Pero ¿cómo llegas a ellos? ¿Cómo llegas a Televisa? Llegué porque había en el periódico una solicitud de que se necesitaba un redactor. Ajá. Y pues no había tantas vacantes ni tantos aspirantes, y fui a hacer ahí mi examen y pues afortunadamente me contrataron como redactor. Así empecé yo. Ajá. Redactaba yo las noticias que los locutores en turno leían. Algo muy curioso, le escribía yo al tío Gamboín. Ay, ¿cómo crees? A don Ramiro Gamboa, Don Ramiro porque Gamboa. don Ramiro Gamboa era el locutor de la XCW, locutor de cabina. Sí. Y entonces le escribía yo cada hora, en su turno de 4 horas, le escribía el noticiero de América Latina. Mira, le ponías sobrinos, no me fallan. No, pues él era Ramiro Gamboa en la XCW, y en el Canal 5 era el tío Gamboín, ¿no?, en la televisión, porque él era un gran locutor y luego fue actor también. Sí. Y pues empecé como reportero luego. No me gustó, la verdad, el ser reportero de información general, ¿no? Sentía yo que no había libertad de expresión, y yo dije, no, pues como para redactar un boletín y grabar lo que alguien escribe y nada más darle una vuelta, una revolcada, como se dice en el periodismo. Sí, Y decidí entrar a deportes, ¿no? Y prácticamente desde 1981 estoy en los deportes, en radio, como reportero de la XX, que era de solo noticias. Yo hacía las notas de deportes, iba yo a los gimnasios a ver a los equipos de fútbol de la capital, y pasaba mis reportes, ¿no?, en vivo, los grababa. Y así empecé hasta que pues Fernando Schwartz me dio la oportunidad de ir a la televisión, ¿no? Realmente duré poquito tiempo en la radio, y Fernando me invitó para entrar al grupo de reporteros de Televisa Deportes, Televisa, ¿no? 1984, septiembre de 1984, fue cuando yo entré a Deportes, y pues de ahí a empezar a comentar el fútbol, a comentar el boxeo, a ir a Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, Copa América, muchos eventos, ¿no? Afortunadamente, pues sí, digamos que como cronista, periodista deportivo, pues estoy desde 1981. Vigente, ¿no? Fíjate, de 1981 a la fecha. Sí, mira, parece que fue ayer, ¿no? Rápido se va el Pues tiempo. no tanto, ya pasó mucho. Pasó mucha agua bajo el puente. Pero a ver, platícame. Esa pasión que viene del deporte, desde luego, es genética. Pero el asunto de brincar, de hacer nota general a nota deportiva, ¿quién específicamente, además de Fernando Schwartz, te dice si hay vacante y puedes entrar? Míralo, porque desde luego era no quizá fácil ni sencillo
pero sí, como señalas, menos vacantes. Sí, bueno, lo que pasa es que yo era ya reportero Ajá. de deportes en la XX, que era de noticias. Y luego de ahí me voy a trabajar con el que era el director de esa estación, don Roberto Armendáriz, que fue el primero que me dio la oportunidad de entrar al aire. Y don Roberto se fue a otra estación a hacer unos programas y yo hacía deportes. Entonces, pues todo el mundo oíamos lo que había. No había tantos espacios como ahora, no había tanta radio hablada, ¿no? Era más musical. Y en ese momento, pues a Fernando seguramente le agradó cómo trabajaba yo. Y un día coincidimos en algún evento y me invitó Fernando, ¿y no quieres venir a trabajar a Televisa? Sí, ¿cómo no? Y empecé con él, septiembre de 1984. Entré yo ahí como reportero de deportes, Fernando era el director de deportes, y pues siempre le he agradecido, ¿no?, que él fue la primera persona que me invitó a trabajar en la televisión y en este caso para el equipo de Fernando en Televisa. ¿Qué se siente dar ese brinco, sobre todo de radio, cuando nadie te ve, por así decirlo, te escuchan desde luego la gente, pero llegar a la televisión, los nervios, qué voy a decir, desde luego el conocimiento es fundamental? Sí, yo siempre he sentido presión, ¿eh? En la radio era mucha presión porque pues, tenía yo de jefe al mejor, ¿no?, de la radio, a Roberto Armendáriz, que era la voz más importante en la radio mexicana en esa época y era muy exigente. Entonces yo sabía que tenía que hacer bien mi trabajo. Y luego, pues en la televisión, Fernando, muy exigente, muy conocedor, pues también era una vara muy alta, ¿no? No te podías equivocar, tenías que hacer el trabajo con puntualidad, bien hecho, bien redactado, bien dicho, bien grabado, y luego pues ibas a revisar cómo lo ilustraron, ¿no? Porque la nota iba en televisión, y pues sí, siempre se siente esa responsabilidad, el nervio, ¿no?, de hacer bien el trabajo y que lo que te asignan salga bien, ¿no? Sí, claro. Tanto en radio, televisión. Para mí todos los medios son importantes, ¿no? Yo pienso que la radio te da más cercanía con la gente, la televisión es así como más difusa, hoy hay redes sociales, ¿no?, y la gente pues, está en contacto con uno, pero en la radio, por ejemplo, pues, la gente hablaba por teléfono y en los programas que hacíamos de deportes en la radio, pues ahí la gente te hacía preguntas o la gente hacía comentarios, entonces había una mayor cercanía que en ese momento no la había en la televisión. Claro. Entonces yo digo que siempre hay un reto, un compromiso, una obligación de hacer las cosas bien y pues desde entonces, ¿no?, entendí que la radio y la televisión y esto, ¿no?, el micrófono en cualquiera de sus exposiciones, ¿no?, de sus formas, pues que el micrófono merece un respeto, ¿no?, y la cámara y todo, y pues ahí empezamos, mi estimado José Manuel. Muy bien, mira, de acuerdo contigo. Fíjate que acerca de la situación que tuvo el gobierno en este país de quitar el examen de locución, ¿qué te parece? ¿Crees que es correcto, que es atinado? Porque además vamos, en cuanto a la calidad de hoy en día, pues ha demeritado y también se dan más oportunidades, sí, pero ¿dónde queda justo esa calidad? Sí, yo creo que pues para cualquier trabajo necesitas pasar un examen, ¿no? Exacto. Sí, yo en alguna época trabajé como ayudante de mesero en una disco. Sí, señor. Y pues sí me hicieron una prueba. Venga, sí, iba yo los fines de semana nada más para pues, ganar una feria y poder apoyar la escuela. Iba yo los viernes y los sábados, que es cuando había más gente, sí, y pues te hacen un examen a ver si sabes, ¿no? Sí. Y luego pues te enseñan ahí pues, para saber que la gente pedía bebidas y pues sabías qué era cada cosa, ¿no? Claro. Y aprendías. Y pues, cualquier trabajo necesitas una capacitación y yo pienso que un trabajo donde es público, que sales al aire, pues sí debería de haber un examen de aprobación, ¿no? Sí. Un examen de locutor, como los que había antes, locutor A, locutor B, y había hasta examen de comentarista deportivo, ¿no?, en aquellos años, y pues sí, qué pena que lo erradicaron, ¿no? Ahora creo que con un permiso de la empresa que te da la oportunidad de ir al aire es suficiente, y creo que ese examen pues te comprometía y te exigía pues, tener cultura general, buena pronunciación, porque el examen, me acuerdo, era de cultura general y luego era de pronunciación de palabras extranjeras y de improvisación, ¿no? Cabina, entonces, sí, de estar en cabina y te daban un tema ahí al azar, o luego creo que el cronista, el que iba para cronista lo elegía.
yo pienso que es bueno, pero pues cambian, ¿no? Las cosas, cambian las circunstancias, pero al final, con examen o sin examen, pues el compromiso debe de seguir siendo el mismo, ¿no? De hacer tu trabajo bien, porque si cometes un error al aire, la gente se da cuenta de inmediato, y sobre todo de los temas que yo, en los que he trabajado siempre, ¿no? El deporte. Sí. Si uno da un dato equivocado de fútbol, un dato muy conocido, ¿no? Pelé ganó 2 mundiales, pues no sabe, ganó 3, ¿no? Y la gente se va a dar cuenta. Y no, pues el Canelo Álvarez fue campeón welter, no, pues nunca fue welter, fue super welter y tal. Entonces sí creo que la exigencia siempre está ahí, y sobre todo para estos temas que son como más cercanos para la gente. Tocas un tema fundamental, ¿no? Mucha gente a veces, las nuevas generaciones sobre todo, pareciera que es muy sencilla la información aquí a la mano y con esto la libro y la saco. Pero dime y cuéntales, ¿qué tan fácil, difícil o importante es que tengas el conocimiento y la historia? Porque va ligado a algo específico como es lo nuestro, que es el deporte. Sí, fíjate que cuando yo terminé en la escuela, Ajá. te ibas a algún periódico, a algún lugar a pedir trabajo, y si entrabas, lo primero que te decían, ¿te vas a deportes o a sociales? Como que asumían que era lo más fácil. Sí. Deportes o sociales, ¿no? Sociales, pues cubrir bodas de gente famosa, ¿no? De gente, de celebridades. Y no, yo creo que el deporte tiene su grado de dificultad porque la gente conoce de deportes. Yo en la época de estudiante hicimos, me acuerdo, una encuesta en la facultad, ¿no? de la UNAM, y la gente sabía más de deportes que de otros temas. Fíjate. ¿No? Me acuerdo que preguntábamos quién es el secretario de Hacienda, quién es el secretario de Gobernación, pues mucha gente no sabía, pero sí sabían quién era el delantero del América, o el boxeador que había ganado un campeonato mundial, Púas, o el ¿no? atleta X, ¿no? Que había logrado algún triunfo, etcétera. Y eso me parece que pues, te da una mayor responsabilidad, porque un error de inmediato lo detecta la gente. Claro, ¿no? Y los deportes, pues, como todo, ¿no? Tiene su grado de dificultad. Sí. Yo también respeto mucho a los que analizan el arte, ¿no? Las obras de teatro, o los que hacen un análisis de una película, por ejemplo, o los expertos en música, ¿no? ¿Quién fue mejor? Pedro Infante, Jorge Negrete, claro. Javier Solís, y los que saben pues tendrán puntos, ¿no? Para evaluar, y pues es de mucho respeto, ¿no? Hay que ser conocedor, y eso al final te lo exige el mismo trabajo, ¿no? Con el paso de los años, el periodismo en todos sus ámbitos, ¿no? Información general, información financiera, economía, deportes, espectáculos, se ha convertido en nichos de especialización. Y hoy vemos, pues hay canales de deportes, hay canales de música, hay canales de cocina, de todo prácticamente, ¿no? Entonces hemos llegado a la especialización. Entonces hoy es muy difícil salir al aire si no estás bien preparado, porque si cometes errores de inmediato se nota, se detecta, como decimos comúnmente, te balconeas solito. Es. Y más en la televisión. En la radio, la tele, donde sea, o en un medio escrito, ¿no? Donde queda impreso algo, claro. Y si hay un error, pues ahí queda de por vida. ¿Cómo el lo error? borras? No hay manera. Sí, tienes mucha razón. A ver, esta situación acerca de antes de seguir con tu trayectoria en Televisa, sobre todo porque tuviste varias etapas, y el gusto musical, porque este hombre es un experto musical. ¿De dónde nace? Pues en mi casa, porque mi papá siempre le gustó Javier Solís. Ajá. Fue amigo de Javier Solís, ¿no? De hecho, hizo una película con Javier Solís, fíjate, una película de boxeo. Ajá. Mi papá fue boxeador profesional, sí, mi tío, Enrique Camarena, también fue boxeador profesional, y los invitó Javier Solís a hacer una película de boxeo, Campeón del Barrio. Entonces yo desde niño pues veía el box. Sí, claro. Y desde niño pues veía el fútbol, ¿no? Por mis tíos que siempre aficionados al fútbol. Yo siempre jugaba fútbol donde me agarrara el día, en la escuela, en la calle, donde se pudiera jugar. Y pues ahí estuve siempre, ¿no? En el deporte, y de ahí pues vino mi gusto por meterme al periodismo deportivo, al tema de la música, ¿no? Pues en mi casa había alguna reunión y oíamos a Javier Solís, o mi mamá
ponía a Pedro Infante o ponían a los Panchos o a los Tres Haces o pues ya más modernos, ¿no? En esa época Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez. Y entonces me fue gustando, la verdad, sin ser yo un experto, con el privilegio pues de haber conocido a Alberto Vázquez. Lo conocí porque Alberto, ya cuando narraba yo boxeo, resulta que él fue boxeador, Alberto Vázquez, y fue campeón de los Guantes de Oro en Coahuila. Sí. Y pues iba a las peleas de box. Y entonces, pues ahí el acercamiento, el gusto y conocer a mucha gente, porque pues trabajas en la radio, ahí con tu hermano José Manuel, con tu hermano Luis Pineda, pues iban muchos artistas, ¿no? A Radio Mil, a Radio Sinfonola, todas ellas. Y ahí los conocías a todos los artistas. Ahora sí, contando porque tenemos una pausa. No, hombre, con gusto. Aquí seguimos, amigos, ya sabe, así es el tiempo en la televisión, pero aquí seguimos. Lo dije en el 8.4, está Lalo Camarena. Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Sí, lo dije, del 8.4. Gaby Fernández de Lara está con nosotros. Nos platica acerca de esa experiencia que arrancaste, tu primera oportunidad de un micrófono con el doctor Alfonso Morales. Cuéntanos. Imagínate nada más. Sí, 30 de agosto de 1995. Es como si fuera ayer. Fue apenas ayer, ¿sí? de ahí vengo ahorita. No, pero la verdad, mira, el doctor siempre lo recuerdo en fechas especiales y siempre lo tengo tan presente, porque de la nada me da una oportunidad. Estuve ahí un año, pero sobre todo rescato el hecho de que fue un visionario, porque eran otros tiempos, volvemos a lo mismo, ¿no? No había mujeres realmente o tantas, y menos tan chavitas, porque las que había ya tenían mucho más camino, más pluma en prensa escrita o televisión recorrida. Ya había, no voy a decir que yo fui pionera en ese sentido, porque luego también hay colegas que se ponen que son las pioneras en todo, y pues no, hay que darle respeto a las que también estuvieron antes. Exacto. Que hay varias. Por ejemplo, en Televisa, Mara Montero ya había estado antes, claro, ¿no? Incluso Talina Fernández hizo cosas para deportes en Televisa, hablando de la empresa donde más tiempo he trabajado. Y bueno, en radio también había muchas, y también La Fuente Taurina, ¿no? Pero en ese momento, como chavita, pues él tiene esa visión de meterme a su programa dando la sección taurina, y así al tercer día de que yo llegué, evidentemente si escuchas una grabación de ese tiempo, no, pues hablaba yo muy lento, como cuando uno empieza en este trabajo, o si cualquiera de ustedes hace el ejercicio de ponerse frente a un micrófono o grabarse, de repente uno lee como muy de primaria, ¿no? Trae otro ritmo. Sí. O sea, así era yo, porque yo no tenía en el radar esto, pero mis papás otra vez me dijeron, ándale, pues total estás haciendo tu tesis, no nos queda tan lejos de donde vivimos, pues es 1 hora en la tarde, ándale, pues vete a divertir, pero no descuides la tesis, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos ahí un año, entre otros ya estaban Alejandro Cervantes, que ahora está en Asir, Carlitos Velasco, eran los que ya trabajaban con él, y después el grupo se fue haciendo un poquito más grande. Y bueno, pues me tocó estar ahí, era la novatita, y era muy divertida esa época con el doctor Morales. Acaba el programa porque a él lo manda a Televisa a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 y dice, ¿saben qué? Pues la estación no quiere dejar un mes el programa sin que esté yo de ancla ni por teléfono, entonces pues el programa llega a su término. La verdad es que ni cobrábamos, pero fue una gran escuela, o al menos yo nunca cobré nada, no sé los demás, pero fue una gran escuela de en el día a día de aprender. El doctor tenía unos ritmos con la voz sensacionales, siempre me decía, juega con la voz, haz algún énfasis en cierta palabra. Entonces fue un mega curso, diplomado, como lo quieras poner, presencial con el doctor Morales. Los domingos tenía que ir por un teléfono celular. Todavía no teníamos todos teléfonos celulares, y era así, wow, el que tenía uno. Tenía que ir por uno a Radiopolis para hacer enlaces. Naciera, ¿eh? Sí, de verdad. O sea, era wow, y firmabas, bueno, casi que tu acta de nacimiento y la cartilla de vacunación la tenías que dejar. La de la mascota también. Para que te la prestaran, sí, y entonces hacía yo enlaces desde la Plaza de Toros, porque el domingo duraba el programa como 4 horas, entonces les quedaba muy bien estarme hablando a cada rato, ¿no? Claro. Y hacía yo entrevistas en vivo, y bueno, fue sensacional. Acaba el programa y justo a la siguiente semana hago mi examen profesional, me titulo, licenciada en Comunicación Gráfica, egresada de la ENAP, ahora FAD, Facultad de Artes y Diseño, claro, que ya también cambió el nombre. Y dije, bueno, pues ahora sí a lo mío, ¿no? Y empecé a hacer cosas, una revista de fútbol americano, y del diseño editorial pasamos al, vete a entrevistar al coach, tú que lo conoces, total ya tienes una grabadora, ¿no? Bueno,
oye, tú tienes cámara porque llevas clases de fotografía ahí en la facultad, ¿no? Tómate las fotos del juego, ¿no? Y acabé haciendo la revista desde la portada hasta la contraportada, el diseño, las fotos, las entrevistas, el contenido. O sea, ya era tu revista Coreback. Ajá. Ah, bueno, y todavía me daba el lujo de irla a vender yo en las gradas del estadio de prácticas del Tapatío Méndez ahí en la UNAM. Lleve su revista, o sea, yo hacía todo. Era muy divertido y bueno, pues estaba en mi mundo ahí con los amigos del fútbol americano. Ahí conozco a un reportero que trabajaba en ese tiempo con Toño Valdés, que era Rubén Cervantes, creo que ya no está en el medio, no lo sé. Y me dice, oye, andan buscando a alguien que cubra toros, ¿te interesa? Pues bueno, voy, me entrevisto con los de Valdés y me quedo en su programa y empiezo con la sección taurina. En Asir. Ajá, en Asir, en Espacio Deportivo, que ahora ya es todo un concepto, pero entonces solamente era el programa de la noche, que era independiente realmente de Asir. Ahora es todo un concepto ahí en Asir y tenía sus propios reporteros Toño. Entonces yo le hacía la crónica de los toros porque Beto Murrieta se había ido a Radio Fórmula, me quedo yo y en algún punto se va otro reportero y me dicen, oye, ¿le entras a todos los deportes o te quedas nada más en los toros? Y yo, pues le entro, ¿qué hay que hacer? Claro. Pues es que el fútbol... Ah, bueno, si me toca Pumas, sí. Y tú, sí, ni quien quiera cubrir ese equipo, vete a tu Pumas. Y ya, pues yo iba feliz a los Pumas, ¿no? Y así empecé ya en el fútbol realmente. En la facultad, unas amigas eran muy fanáticas de Toño Mohamed y entonces hacíamos bola cuando jugaba Toros Neza en CEU, que teníamos salida para conseguir los boletos como estudiantes. Lo íbamos a ver, pero yo iba nomás de acompañante. A mí realmente no me gustaba, estoy hablando de antes, ¿no? Sí, claro. Cuando la Copa América, que la selección la traía Mejía Barón, íbamos a la selección, al centro de capacitación, al antiguo. Tiempos todavía de la facultad, yo me voy a ir un poquito más atrás, pero es que hay una anécdota bonita, porque Ramón Ramírez era el chavito de la selección, que le decían el Benjamín de la selección. Y entonces les regalaron en ese tiempo otra cosa que ya no se usa, creo, el SkyTel, que te mandaban los mensajes. El famoso Viper o algo así, ¿no? El Viper o SkyTel, que ya ni existen. Y les regalaron a los seleccionados uno. Y Ramón, como nos veía ahí seguido, pues un grupo de chavitas, y él era el más chavito, nadie lo iba a visitar porque pues él de Torreón, aquí nadie lo conocía realmente. Claro. Y entonces hicimos amistad con él, pero súper bonita la amistad, o sea, súper bonito todo. Y un día nos dijo, oigan, les doy el mensaje, el número para que manden mensajes, porque a todo mundo le mandan y a mí nadie. Y entonces cada que iba a jugar nos decía, pónganme ánimo vato, era así como que lo que él quería que le pusiéramos siempre, ¿no? Era la contraseña. Sí, y nos regaló un llaverito que ocupan mucho así sus zapatitos con su nombre. Y la anécdota la traigo a colación porque pasan los años, entro ya a los medios de comunicación. Ya más allá de Toño Valdés, que llego a Televisa porque me presentan con un productor y ahí viene una serie de anécdotas también, y coincido con Ramón y hasta su familia siempre me decía, ¿no? Siempre menciona que te conoció cuando ni siquiera trabajabas en los medios. O sea, Ramón se acuerda también mucho de esos tiempos y son como vueltas de la vida o hilos que se van ahí entretejiendo en el camino. Claro, sí, tienes mucha razón, así pasa de repente en los caminos. Antes de que me platiques acerca de cómo llegas a Televisa, cuéntame qué tan importante, porque las generaciones que estamos pasando, que estamos viviendo actualmente, quizá la historia no la toman mucho en cuenta. Pero para ti, ¿qué tan fundamental fue el asunto de estar desde niña checando los deportes? Tu hermano, tu papi, desde luego, ya cuando llegaste en la primera oportunidad, cuando te dijeron, ¿haces todos los deportes? Sí. ¿Qué tan fundamental es la preparación, mi Gaby? No, totalmente. Y en este medio y en cualquier trabajo. Claro. Si no tienes el respaldo teórico, pues ¿cómo vas a ejercer la práctica? En este caso, con el micrófono, que además es una gran responsabilidad. Ahora ya se ha relajado mucho incluso el vocabulario. Ay, a mí no me gusta tanto, la verdad. Creo que sí tenemos que respetar a las audiencias, por más que sean otros tiempos, sobre todo cuando estás en un medio formal, ¿no? Quizá en tus propios medios, si haces un podcast o algo, bueno, pues hay cierta flexibilidad, pero pues yo crecí con esa otra escuela, ¿no? Pues porque también en la escuela, ¿no? Siempre era la matadita, la que exentaba y ya sabes, el cuadro de honor. Entonces acá es lo mismo, siempre he aplicado que me gusta mucho estudiar, preparar transmisiones, si voy a entrevistar a alguien, documentarme, porque por más que conozcas a la gente, de pronto hay un dato que se te está pasando o que ya se te borró un poquito en el camino. Entonces hay que estudiar, hay que repasar. Y para mí fue muy importante porque además fueron muchas vivencias, no solo estudio. Entonces, cuando tienes las vivencias en primera persona,
persona, pues son tus propias anécdotas las que llevas al micrófono felizmente. Exacto. Entonces para mí fue muy importante todo eso, ¿no? Que siempre fui estudiosa, te digo que tenía mis libretas donde apuntaba cosas de deportistas, de deportes, de mis favoritos y pues ya como que era una especie de acordeón sin saberlo para la vida real, ¿no? Claro. Que jamás me imaginé que iba a estar en los medios de comunicación, que una y otra vez los medios me regresaron al camino y pues el diseño gráfico se quedó en el título nada más, bueno, la comunicación gráfica, pero sí estudiar, prepararte, eso sigue siendo todos los días, o sea, nosotros nunca dejamos de aprender y menos en este medio, donde además ahora nos tenemos que reinventar y no quedarnos como crecimos, al menos en mi caso, que este año ya cumplo 30 años en medios de comunicación en agosto. No me puedo quedar con lo que aprendí hace 30 años, donde no teníamos ni siquiera un celular, donde todavía las noticias te llegaban por el teletipo, a veces por fax, ya ni se ocupan esas cosas. Ahora todo lo tienes en la palma de la mano, en el celular, ahí le buscas y todo encuentras, ¿no? Que es una gran ventaja, nada más que no te puedes confiar de eso. Sí tienes que preparar, llevar apuntes, aprender, estudiar. No, eso es muy importante. Y otra cosa que también hizo diferencia y en el camino fue muy importante, que la gran mayoría de compañeros y compañeras se quedan con uno, cuando más dos deportes, y a mí me gustan todos. El fútbol, que no era lo mío, aprendí también a que me gustara, a involucrarme, y hoy conservo muchísimas amistades, de verdad, y me impacta mucho que la gente me sigue recordando tanto por el fútbol, ¿no? Yo digo, oye, ya pasaron tantos años, pero es que sucede que hubo muchos años donde yo era la única voz femenina en las transmisiones de televisión abierta a nivel nacional, ¿no? Y entonces eso creo que sí marcó propiamente un antes y un después. Y a la vez es triste que de pronto hay colegas, y hablo de mujeres que pues de repente ni siquiera tienen idea de que en algún momento tomé un micrófono en el 2004 para hacer la primera narración de un juego de la Liga MX como voz femenina. Medallas que no les corresponde. Pues deja tú que se cuelguen las medallas, ni siquiera hay un conocimiento, y me parece muy grave que como profesionales de esto no sepamos quién fue un Sonia Alarcón, con el que yo ya no pude transmitir, pero sé quién es, quién fue un Frainano, un Mago Septién, un Ángel Fernández. Mira, coincidimos en el nombre. O sea, ya no coincidimos con ellos, yo te doy un chocolate, pero es nuestra responsabilidad, si es a lo que nos dedicamos, tenemos que estudiar la historia. No es para que nos hagan un monumento, no estoy pidiendo eso, pero sí conocer, y yo insisto, ¿no? O sea, sí me tocó ser la pionera en muchas cosas, como eso de narrar el fútbol, pero también antes hubo una mujer haciendo cancha, una de las hermanas Rubiales en el Mundial Femenil del 70 en México. Entonces, simplemente es poner a cada quien en su lugar, y eso no te quita nada. No te resta nada, cada quien hacemos nuestro camino y no nos pedimos ni nos quitamos nada a nadie, ¿no? Simplemente pues contar la historia como es, como ha pasado, como realmente lo dicta el tiempo exactamente que cada quien vivimos. Tienes mucha razón, Gaby. Tocaste un punto fundamental acerca de las redes sociales y la actualidad. ¿Cómo las ves? ¿Es transformación, deformación, evolución? ¿Cómo las ves? Porque señalaste sí que cada quien el lenguaje, pero sí crecimos con una norma, ¿no? Y también hasta la ley nos permitía. Hoy en día es muy laxo. No, bueno, íbamos a hacer el examen para tener la licencia de locutor. Yo todavía fui a hacer el examen. ¿Hoy ya no hay eso? No, ya ni siquiera existe. Y es más, en algún momento en Televisa nos pidieron, a ver, ¿dónde está su constancia? El que no la tenga, y no hablo de muchos años, eso tendrá 10 años. Cuando llegué a la empresa, lo primero que me dijeron, licencia de locutor. Claro. Fue lo primero que me pidieron. No, y ahora ya, mira, yo creo que es evolución. Finalmente la tecnología, los avances nos ayudan a evolucionar, a crecer, a tener inmediatez en muchas cosas, pero hay que tomarlo con responsabilidad, porque de repente, híjole, si te dices periodista sobre todo, ¿no? Porque también pues hay los influencers, que es otra figura, no el figura, es otra, bueno, otra, ¿cómo le diré para no decir esa palabra? Ente. Otra modalidad. Otra modalidad, otro ente que existe, ¿no? Y que bueno, no soy yo quien para juzgar si está bien o está mal, pero tiene otras características. Claro. Pero si te dices periodista, sí debes de respetar de tiempo completo, me parece, tener comunicación de manera positiva con tu público, respetarlo, la gente que te sigue, que te hacen el favor, ¿no? De darte un follow, un like, un comentario. Yo procuro tener mucha interacción con la gente que me hace el favor de seguirme en las redes sociales. Sean pocos, sean muchos, sean 2, sean 3 los comentarios. Trato de a todos darles su lugar, de convivir con ellos, de tener un espacio en armonía. No todo es bueno, también hay detractores, porque pues nadie somos monedita de oro, se entiende. Pero mientras que haya respeto,
también es válido que te digan el por qué no les gusta tu trabajo, tu personalidad, tu manera de ejercer el periodismo. Sin embargo, creo que sí, las redes sociales son un gran medio de comunicación, sobre todo en estos tiempos difíciles, donde de pronto falta el trabajo, escasean fuentes de trabajo, pues uno mismo las tiene que generar a través de las redes. No te puedes desaparecer si pretendes permanecer en el medio. Entonces yo creo que sí es positivo las redes sociales, solamente hay que respetarlas y entenderlas, ¿no? Tenemos que evolucionar finalmente, no nos podemos quedar, insisto, en el 95 cuando yo empecé en radio, no, pues ya llovió. De acuerdo contigo, Miguel. Vamos a hacer una pausa, la segunda ya, rápido se va el tiempo y se ve muy rápido, oye. Y apenas vamos a empezar el asunto de cómo llegaste a Televisa. ¿Sí? Tu primera narración, nos falta un montón, vamos a una pausa, amigos. No le cambien, aquí estamos en Lo Dije en el 8.4. Está Gaby Fernández de Lara con toda su belleza. Ay. Aquí estamos, amigos, de vuelta con ustedes. Lo dije en el 8.4, don Jorge Sánchez. Interrumpimos, amigo, perdóname. Quítame el don, no seas así, ¿no? Jorge Sánchez, mi buen amigo. Gracias. Jorge. A ver, figura. Me decías que entraba Toño de Valdés en la programación de ASIR, ¿y luego? Y luego de ahí, pues ya nos vamos de Grupo ASIR, empieza ese peregrinar. De repente el proyecto con bajadas, subidas, 3 meses y no nos pagaban. Ay, no, la pasamos bastante mal. Ahí apareció Alejandro Burillo y fue el que nos hizo la balona de repente respaldando con lana. Me acuerdo que llegaban los de venta y decían, ya pagó el refresco de cola. Pero ese cheque primero tenía que pasar al pantalón con las oficinas del señor Burillo y después hacía así, ¿no? Y pues caía, chillaba la rata. En aquel entonces, el banco Ricardo Peláez nos financiaba la quincena de repente. Abrazo, ¿sí? Y ya cuando cobrábamos al señor Peláez, pues a pagarle. Llegamos ahí a las estaciones de Radiopolis, en Tlalpan 3000, y había un comedor, pero no pagabas, sino que eran boletitos. Y solamente te vendían si tenías gafete de Televisa. Nosotros no teníamos gafete de Televisa. Pero Ricardo Peláez sí. Y entonces Ricardo nos compraba los boletitos para desayunar por 20 pesos, creo. Ahí en Radio. Fabuloso, fíjate nada más. Pero bueno, ahí conocimos a Juan Carlos. Juan Carlos dice, oigan, yo les puedo ayudar a vender. Y Toño Ibarra dice, bueno, perfecto. Y ahí aparece la sociedad ya entre Francisco y Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos, efectivamente, que más adelante se transforma, pues ya lo que sabemos, ¿no? Estadio W. Sí, Estadio W. Y luego vamos a hacer el Mundial de Alemania en 2006 para Sky. Y regresando le dicen a Juan Carlos y a Francisco, oigan, tomen un canal de los 500 y hagan un canal de deportes. Y entonces se voltearon a ver y estaban viendo que no podemos con el radio, ustedes quieren que hagamos, ¿no? Habíamos hecho el del 2002, televisión sobre ruedas. Llevábamos las mezcladoras, las cámaras rentadas. No, las pasamos de contrabando de Japón a Corea para el partido de la selección. No, o sea, hacíamos... Has vivido unas, pero fantásticas. No, o sea, MacGyver se quedaba corto. O sea, los ingenieros, de verdad, con masking tape y con alambritos y nos ponían al aire. Eran unos magos los ingenieros. El hecho es de que ya para el 2006 nos dice Sky eso, o les dice a ellos, y no se animan. Dicen, no, pues es muy difícil hacer un canal de deporte. Pero pues el programa sí. Entonces nos pasamos de Multivisión a Sky y empezó el Superestadio en la tele en la noche, que ya venía de Multivisión, el programa Superestadio. Sí. El hecho es de que, bueno, ya hacemos eso y no sé cuántos años pasaron, 2006, 2009, ¿no? Sí. 2009 arrancó, no, porque 2009 ya es TDN. Sí, entonces debe ser como 2007, 2008, surge Estadio TV. Es correcto. Estadio TV en Miramontes. Ajá. Y eso ya es cuando Juan Carlos Rodríguez nos lleva a una plaza comercial, nos sube a la azotea con tinacos, con créditos, y dice, aquí van a ser los estudios de Estadio TV. Y nosotros, ¿neta? Pues veíamos puras antenas y tinacos y tal. Y bueno, tú ya conociste lo que fue los foros de Estadio TV. Sí. Poco tiempo pasó, al 2009, que les compra el canal Televisa y nos convertimos en TDN, Televisa Deportes Network, cuyo lanzamiento fue el Mundial de Sudáfrica 2010. Ese fue el estelar, arrancamos en junio o julio del 2009, si no me equivoco. Sí. ¿Y qué tanto marcó en tu etapa de crecimiento y desde luego deportiva? Esa etapa de que llegaras ya. No, pues todo, porque yo era más de radio. Ajá. En ese momento empezamos a hacer Superestadio en las mañanas, Pasión W en las tardes y Fútbol en Serio en las noches.
el programa de Superestadio y Pasión W se hacía en tele, pero se transmitía también en radio. Entonces empecé a ser más conocido ya por parte de la gente, ¿no? Claro. Más público, por supuesto. Claro, es correcto. Fíjate que me platicaste, recuerdo mucho cuando hacemos las transmisiones, me dijiste, pasó tantos años para que yo llegara a la televisión abierta. Exacto. ¿Cuántos fueron, Navid? Bueno, cuando llegamos ya a Televisa Deportes Network, TDN, ahí algunos de nosotros recibimos la oportunidad de participar ya en las transmisiones de Televisa Deportes, Así es. que dirigía en ese momento Javier Alarcón. Entonces, de repente me programaban por ahí Toluca, narraba mucho Toluca, ¿qué más? Pues no, digo, hacíamos todos los partidos para TDN y de repente por ahí a lo mejor 1 o 2 partidos a la semana, al mes, hacía uno para televisión abierta. Sí. Pero después llega Francisco Javier González a Televisa Deportes y no me programaba. Entonces bajé y le dije, oye, jefe, si tú que me conoces, que vengo contigo, no me das chance, pues ¿quién? Y me decía, no, es que aquí, pues es que los chavos ganan por lo que hacen y si les quitamos sus partidos, pues no ganan. Y tú bien que mal tienes un sueldo. Y bueno, al siguiente fin de semana me puso otra vez un partido y dije, sí Ahí pegó, voy, ¿no? ahí voy. Ahí voy. Y de repente otra vez ya nada. Y vuelvo a bajar como a los 6 meses a la oficina. Y de plano ese sí, el día lo agarré enojado y me dijo, a ver, tú en TDN narras a la selección, ¿no? Viajaba con Treyes, Sí, con Sarmiento, sí, sí, con estás Raúl con Méndez, ellos. a las partidas. Viajas con la selección, narras a la América, narras a las Chivas, narras a los Pumas, narras a... Pues, o sea, si quieres, te quito todo eso y te vienes para acá como ellos y pues vives de lo que narres. Y dije, bueno, ya entendí. Lo agarraste ya, enojado. y ya me subí al tercer piso. Y ahí me quedé. El asunto de los viajes, de conocer otras culturas, de conocer desde luego y estar cerca de pues la pasión que es el fútbol, amigo, ¿qué tanto cambió tu vida? Mucho, mucho. Te abre panoramas, por supuesto. Tú lo disfrutas mucho, pero pues los que sufren son los que se quedan siempre en casa, ¿no? Porque pues, ya sabíamos que en cada verano pues era o Copa América o Mundial y pues te ibas 40 días. Ya los últimos, ya 2010 no, 2014 y 2000... ¿Qué fue? Después de... 18, Rusia. ¿Pero qué fue? 2014 fue... Brasil. Brasil, ajá. Lo hicimos. Luego Rusia. También lo hicimos. Ajá. Esos dos ya me pudo acompañar mi esposa. Previos, desde hasta Sudáfrica, compartíamos habitación, ¿no? Entonces, ni modo de sacar a Toño Moreno de mi cuarto. Entonces, ya hasta 2014, entonces ya como mi esposa dijo, se ponen padres los mundiales. Entonces ya se animaba y me acompañaba. Se ponen padres los Ajá. mundiales. Pero muy padre, muy padre. Sí, desde luego. Yo creo que a lo que aspiras. Hoy es muy triste porque la pandemia vino a demostrarles a los dueños que pues, puedes transmitir desde la tele, ¿no? Sin estar ni siquiera en los estadios en México. Ya no digas viajar al extranjero a hacer las Copas del Mundo. Pues ahora dicho, gran parte del Mundial de Qatar lo hicimos aquí en México. Sí, o sea, a mí ese primer Mundial desde el 94 que no viajé, pero sí trabajé, o sea, sí narré partidos, pero desde México. Tienes mucha razón, es cierto. Fíjate que tocas un punto importante. La pandemia y la evolución, transformación o deformación de los medios, ¿qué te parece? Pues yo creo que es parte de la sociedad, ¿no? Sí, es un reflejo reflejo de la sociedad y hay una descomposición terrible, pero... O sea, ¿qué opinas? Y después me dices si te gusta o no te gusta. Son dos cosas diferentes. A mí no me gusta porque yo creo que siempre hemos peleado por la libertad de expresión y hoy hemos caído en un libertinaje, ¿no? Entonces, de repente, yo oigo cosas que pues, puedo asimilar porque soy adulto, porque pues, no sé tomar las cosas de quien vienen, pero no me gusta escucharlas cuando tengo a niños junto a mí, porque de repente se me quedan viendo y, oye, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo? ¿No? Hazme un hijo, ¿no? Espérate. O los oyes narrando sus partiditos en la calle como yo lo hacía de niño, pero pues yo emulando a don Ángel Fernández, a don Fernando Marcos, distinto, pero no, exacto. Entonces yo creo que de repente sí perdemos esa responsabilidad de comunicadores y nuestras nuevas generaciones pues crecen al calor de lo que ven y de lo que escuchan, ¿no? Sí, claro. Salvo tu mejor opinión, me parece que se sacrifica mucho el asunto de la calidad. Porque Sí. todo mundo con un celular lo encuentras en cualquier parte, pero ¿hay realmente calidad? No hay calidad y no hay responsabilidad, porque otra vez, ¿no? Crecimos siendo conscientes de que lo que dijeras traería consecuencias, para bien o para mal. Dicen que es más fuerte como arma la palabra que una pistola. Es cierto. Y tiene razón. De repente nosotros cuestionamos a los jugadores.
pero no nos recordamos que el futbolista tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, ¿no? Tiene hijos, tiene esposa, y que a ellos les duele más que al propio jugador cuando les dices que pues, no jugó bien, o algunas personas que se atreven a decir, es que es muy malo. Bueno, pues es muy malo, pero él vive de eso y llegó allá, ¿no? Y tú... ¿Con qué facultad lo puedes decir? ¿Qué horas estás? Claro, entonces, ese tipo de cuestiones hoy es muy fácil y mucha gente aplaude el valor de gente que le habla a la cámara, ¿no? Tú, que me estás oyendo, y tú, y vociferan. Y después, esos personajes se andan escondiendo en los aeropuertos con gorrita, con lente, y no quieren que los vean. ¿Por qué? Porque cuando los encuentran de frente, los agarran del pescuezo o les dan un par de cachetadas, que ha ocurrido, ¿no? Pues ya la cosa cambia. Claro. Y eso, de repente, sobre todo la gente que no trabaja para un medio formal y que es youtuber y que es influencer y que es, ¿no? Pues es muy libre de hacer cosas, decir cosas y sus seguidores se lo aplauden. Y mucha gente te dice, oye, aprende de él, que él sí dice, ¿no? Pues sí, pero él se lo dice a cuántos, ¿no? Ya cuando trabajas para una televisión nacional e internacional, pues ya es otra cosa. Además es diferente, ¿no? Es Porque diferente. ellos a veces ni siquiera son especialistas tras un micrófono de una narración, de unos buenos comentarios. De ser Y mira que hay especialistas, gente de estudiar. talentosa, ¿eh? No, sí, vamos, no es la general, pero sí hay muchos desafortunadamente que, como bien lo señalas, se dan valor con un micrófono y vociferan cualquier Así situación de... Bueno, pero en fin, mi George, platíqueme acerca de esta situación en tu vida. ¿Cómo ves los medios de comunicación? Si van evolucionando de manera correcta en cuanto a lo que se presenta de las redes sociales, o va justamente hacia eso el futuro. No, fíjate que yo creo que, por ejemplo, yo insisto, soy de radio y vengo escuchando hace 30 años que la radio pues, se va a acabar. Se va a acabar. Porque la televisión... Como los periódicos también, ¿no? ¿no? Dicen, eso dicen. Sí, que bueno, pues ya tristemente pues ya no... ¿Qué hacíamos en la redacción? Pasábamos por nuestro bonche de periódicos y ojeábamos todos. No y se peleaban el periódico en la mañana. Exactamente, no estábamos jaloneando ahí los periódicos. Hoy tristemente pues ya no, ya todo es digital o la mayoría son digitales. Pero la radio, por ejemplo, creo que es un medio complementario y que nunca va a morir. ¿No? Que creo que ha evolucionado, que contigo. se empieza a adaptar también a la era digital, pero ahí está la radio, tu mejor compañía, nunca mejor dicho ese eslogan. El caso de la televisión, sobre todo abierta, yo creo que también mucha gente, tristemente en mi país, no todos tienen la posibilidad de tener un teléfono celular que tenga datos y pues, a través de él mismo gastárselos en ver una película o ver un partido. Claro. Entonces, para mí la televisión abierta, sobre todo los canales que bañan nuestra señal, que bañan su señal todo el país, pues ahí van a quedar. Obviamente sí hay otras alternativas, sobre todo para las nuevas generaciones, que eso sí es cierto, ¿eh? Las nuevas generaciones ya difícilmente ven la televisión, se la pasan pegados a la tablet y muchas veces viendo contenido que nada tiene que ver con pues una educación ideal, ¿no? Entonces también hay cierto riesgo. Pero yo creo que vamos evolucionando, o sea, no vamos cambiando, vamos evolucionando y nos vamos adaptando. Y si no te adaptas, pues simplemente estás fuera, ¿no? Se acabó, efectivamente. ¿Tu momento más complicado en los medios de comunicación? Bueno, pues cuando me rescinden mi contrato, ¿no? En el 2023. O sea que yo tengo un muy buen contrato y me hablan y me dicen, oye, pues ya no te podemos seguir pagando lo mismo, pero mira, te queremos mucho, sabes que eres de los consentidos de casa, a partir de ahora, pues por lo que trabajes te vamos a pagar. Y en ese momento no solamente te pega la economía, ¿no? Te pega mucho en el ego. Claro. Y esto también es mucho de ego. Y pues ahí dices, caray, ¿y ahora qué? ¿No? Pues entonces... dices, y si no me dedico a esto, ¿qué voy a hacer? Pues no sé hacer nada, o sea, nunca he hecho otra cosa que hacer esto, ¿no? Y pues como que a los 57 años empezar a decir, soy novato, ¿para qué? ¿No? Pero yo creo que ha sido de los momentos más difíciles y afortunadamente ahí pues tienes el colchón de la familia y eso es fundamental. O sea, que tu familia se dé cuenta y tú te das cuenta que ellos están preocupados, tal. Eso te motiva a tratar de salir adelante y que te vean cada vez mejor por mí y por mi familia, ¿no? Sí, claro. Y gracias a Dios, pues ahí vamos. O sea, entiendes que lo más difícil de esta profesión no es llegar, sino mantenerse. Exacto. O sea, mantenerte vigente en un medio tan competido, porque hay mucha calidad y generaciones siguen saliendo muy bien preparados, pues está complicado mantenerte. ¿Qué se siente después de 35 años de carrera, mi George? De que has conseguido los sueños, que seas una persona conocida, que seas popular, que narres a tu equipo, por ejemplo, que son los Pumas. ¿Qué se siente? Padrísimo. Subí este año un tuit. ¿Quieres llorar? Quiero llorar. Porque
pues ya se cumplieron 30 años de mi primera narración de los Pumas. Fíjate nada más. ¿No? Entonces, pues de esos 30 años, por lo menos un partido de Pumas narré. Fíjate O sea, para radio, para televisión abierta, para televisión de cable, pero por lo menos un partido en 30 años he narrado a los Pumas. Lo pudiste narrar, fíjate. Ahora espero volver a narrar una final de los Pumas. Ahí será, amigo. Nos queda un minuto. ¿Qué sigue en la carrera de Jorge Sánchez? Pues nada, remen, así mira, así. Remen, a seguir remando, tocando puertas. Si no se abren, pues intentar patearlas, ¿no? Para que te hagan caso y seguir evolucionando y creciendo con la inercia que llevamos en los medios de comunicación. En esta profesión nunca piensas en jubilarte, ¿no? Mi esposa se acaba de jubilar y pues digo, pues yo tengo que seguir trabajando. Si no, me muero de hambre. Pues sí, ¿quién lleva a la casa el panecito? Así que si quieren que les narre a domicilio, se narran partidos a domicilio también. También 15 años y bodas. De George, te lo aprecio muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y felicidades y mucho éxito a todo el canal. Gracias, te lo aprecio muchísimo. Gracias. Amigo. Aquí estamos, amigos, así que la invitación para la siguiente, si son tan amables, esto es Lo Dije en el 8.4. Brenda Herrera al frente de todo este equipo de producción. Gracias, pásenla cordial y hasta la próxima.